Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de UNIT, perteneciente a International SET y en colaboración con Escuela de Inteligencia. Vamos a comenzar este webinar y les pediría a todos que por favor, como tienen mantengan los micros cerrados y las preguntas las haremos al final. Si somos poquitos, podremos hacer las preguntas con micro abierto y si se incorporaran más personas a lo largo del webinar, al final lo haríamos por chat. Mi nombre es Carmen Barrios y soy la responsable del webinar que va a comenzar en este instante. Muy bien, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Van incorporándose más personas. Vamos a esperar a que estén todos y todas. Muy bien. Fenomenal. Y un segundo, porque mi compañera ha tenido un pequeño problema y tal vez está comunicando. No. Bueno, comenzamos el webinar. Este webinar de Potencia tu Soft Skill en una entrevista de trabajo. Si ustedes han tenido la suerte de ser seleccionados para una entrevista de trabajo, quiere decir que han enviado previamente un currículum donde se les ha valorado sus habilidades blandas, sus hard skills, esas que le consiguen la entrevista. Esas habilidades esas habilidades duras se concentran en el saber hacer, son tangibles y medibles y están relacionadas con los conocimientos y las habilidades relacionales. Durante la entrevista de trabajo, usted podrá conseguir ese puesto que tanto anhela en el desarrollo de sus soft skills o habilidades blandas relacionadas con la inteligencia emocional, donde demostrará comportamientos, saber ser, saber convivir y esas habilidades sociales e interpersonales que tanto le interesa a su entrevistador y a la empresa. Cuando la empresa le selecciona por su currículum, buscan al mejor candidato y se preguntan: ¿será el candidato que pueda hacerlo? ¿Sabrá hacerlo? Hard skill, habilidades duras. ¿Querrá hacerlo? ¿Se adaptará al entorno de la organización? Y ahí es donde van a valorar esas habilidades blandas que son tan importantes para la empresa. Y una vez que hemos sido seleccionados para esa entrevista de trabajo, una de las primeras cosas que puede suceder es esos nervios, ese estrés o esa ansiedad ante esa situación a la que nos vamos a enfrentar. Me perdonan porque al mismo tiempo que voy hablando van entrando nuevas personas. Qué importante es aprender a reconocer ese estrés. El estrés no deja de ser una manifestación del organismo ante una situación que consideramos una amenaza o un reto, y que además va a tener un gran componente en el pensamiento, en la emoción y en la conducta. Por lo tanto, gestionar eso antes de llegar a la entrevista de trabajo es fundamental. Si consideramos la entrevista de trabajo como algo amenazante, creemos que no poseemos los recursos para hacer frente a la situación y podemos sentirnos desbordados por la misma. Ahora, si aceptamos que la entrevista de trabajo la afrontamos como un reto o un desafío, se producen unas situaciones diferentes. Se ponen en marcha recursos para hacer frente a esa situación, generando en la persona sentimientos de eficacia y de logro. Es importante que antes de la entrevista de trabajo la preparemos, evidentemente, conozcamos todo lo posible de la empresa a la que nos vamos a dirigir y
eliminemos en la medida de lo posible estresores como es calcular bien el tiempo y la distancia que hay desde donde yo parto para llegar al lugar de la entrevista. Pero además ese estrés va a tener un condicionante grande en los pensamientos, en las emociones y en los sentimientos. Es importante que para poder gestionar previamente el estrés tengamos un buen autoconocimiento personal de quién soy, de mis debilidades, de mis fortalezas, de mis valores y de esos obstáculos que puedo tener a nivel tanto personal como profesional. Lo vamos a gestionar a través de los pensamientos. El estrés produce muchos pensamientos negativos que a su vez producen en las emociones un alto estado emocional que nos impide pensar con claridad. Es importante que tengamos la posibilidad de gestionar los pensamientos para transformar esos pensamientos negativos en pensamientos más neutros, fijándonos siempre en esos valores o en esas fortalezas que los entrevistadores han podido seleccionar en nuestro currículum para tenerlos siempre presente y empezar a tener unos pensamientos más realistas frente a la nueva situación a la que me voy a enfrentar, como es la entrevista de trabajo. Esos pensamientos más neutros van a llevar a que nuestras emociones se van a relajar, se van a rebajar y las voy a poder utilizar de una manera adecuada para que me acompañen luego en los comportamientos que voy a utilizar antes, durante y después de la entrevista. Es importante desarrollar estrategias de confianza y de seguridad, a veces con ejercicios de tensión, relajación y también con ejercicios de respiración. Cuando llegamos a la entrevista de trabajo, en el tiempo de espera, en la sala en la que tal vez estamos con otros candidatos, también es importante que hagamos esa gestión. Eliminaremos, vuelvo a decir, estresores que pueden en un momento dado generarme esa ansiedad, como puede ser el móvil, el cual apagaremos y guardaremos en el bolso, en la cartera o en el bolsillo de la chaqueta, para que en ningún momento sea un distractor y pueda alterar el ritmo de tranquilidad en el que yo estoy entrando. Es importante también llevar un listado con esas fortalezas, esos valores personales, para que me acompañen en mi pensamiento y sean lo último que yo haya leído o haya tenido en la mente justo en el momento en el que yo entre en la sala donde se va a iniciar la entrevista. También importante hacer algún pequeño ejercicio de respiración o de relajación rápida. Una vez que estamos dentro con el entrevistador, será importante que sepamos canalizar un poco esos pensamientos o incluso dejarlos a un lado para que deje mi mente lo más libre posible y estar con una escucha atenta y activa a todo lo que mi interlocutor, mi entrevistador me pueda estar comentando o me pueda estar incluso preguntando. Una vez finalizada la entrevista, es importante también esa gestión del estrés. Cuando hemos terminado, podemos respirar tranquilamente y haremos un análisis y evaluación de lo que ha supuesto la entrevista. Es importante que nos fijemos en los aspectos a mejorar y sobre todo también en los aspectos que hemos hecho de una manera satisfactoria para nosotros. Eso evitará que volvamos a entrar en una espiral de pensamientos negativos donde desde una distorsión cognitiva estamos centrando solo el foco en aquello que hemos considerado que puede ser un fallo o un error. Una vez que gestionamos bien ese estrés antes, durante y después, sobre todo a lo largo de la entrevista, lo que se van a poner en marcha son nuestras habilidades de comunicación, importantísimas, donde el evaluador o el entrevistador va a evaluar esas habilidades blandas que se supone que poseo. Las habilidades de comunicación parten por la escucha. Es importante que tengamos en cuenta un gran dicho, que tenemos dos orejas y una boca, por lo tanto es importante escuchar el doble y hablar la mitad. Eso significa hacer esa escucha activa que he comentado antes de lo que me está contando o preguntando mi entrevistador o mi interlocutor. Esperar
antes de contestar a que finalice la frase y dar después una respuesta reflexiva, aunque para eso nos tomemos un pequeño tiempo. Importantísimo también las habilidades conversacionales. Un buen candidato es aquel que puede mantener una buena conversación demostrando esas habilidades blandas como una gran fortaleza, tanto para la entrevista como para el futuro trabajo posterior. Esas habilidades, esa comunicación se va a centrar fundamentalmente en rasgos de la voz. El volumen. Importante que el volumen sea un volumen adaptado al volumen del interlocutor o nuestro entrevistador. Ni un volumen alto ni un volumen bajo. Cuidaremos también muy bien el tono, daremos inflexiones a nuestra voz. Todos seguramente alguna vez hemos tenido algún profesor con un tono de voz monótono que ha conseguido que desconectáramos probablemente de la clase. Fluidez verbal, fluidez en aquello que estamos comunicando. Importante no entrar en monosílabos ni utilizar muchas muletillas. Si nuestro entrevistador nos hace muchas preguntas cerradas de sí o no, daremos esa respuesta acompañada de una breve explicación. Claridad en el mensaje. Para eso es importante que tengamos bien organizado y estructurado de una manera correcta todo aquello que queremos comunicar y decir en esta entrevista. A una velocidad también intermedia. Las personas que hablan muy rápido demuestran nerviosismo y las personas que hablan muy despacio pueden en un momento dado aburrir al interlocutor y conseguir que desconecten. Por lo tanto, vamos a utilizar una velocidad intermedia en nuestro discurso. Gran concisión en el mensaje, brevedad. ¿Vale? Si yo tengo un mensaje fluido, claro y conciso, vamos a conseguir que nuestro entrevistador, nuestro interlocutor, recuerde mucho más fácilmente todo aquello que le hemos querido comunicar. Y así no nos perdemos en divagaciones, no perdemos el foco ni perdemos el objetivo de aquello que queremos comunicar. Tendremos mucho cuidado en utilizar un lenguaje apropiado a la situación, evitando, por supuesto, palabras malsonantes y utilizando aquellas palabras de argot solamente cuando el puesto de trabajo lo requiera. Vamos a comunicarnos desde un estilo asertivo, que es, el que más contribuye a las competencias sociales y a la eficacia en las interrelaciones. Estas habilidades de comunicación verbal, oral, van a ir acompañadas del apoyo del lenguaje no verbal o corporal. La comunicación es completa cuando utilizamos un mensaje con el apoyo de la voz y una buena comunicación no verbal. La comunicación no verbal lo que va a comunicar es estados y actitudes personales. Así como la oral lo que comunica es información, aquí de alguna manera vamos a dejar traslucir lo que pasa por nuestra mente, si hay inquietudes, si hay nerviosismo, incluso si estamos en un estado emocional algo alterado. Es importante tenerlas en cuenta y trabajarlas y entrenarlas, porque van a ser el gran apoyo con el que nosotros vamos a contar para dar énfasis a aquello que queremos transmitir. Dentro del lenguaje corporal vamos a establecer para nosotros y la sensación que le vamos a dar a nuestro entrevistador es tranquilidad, relajación y control. Primero, el lenguaje corporal va a ser todo lo que me acompaña, incluido el vestuario. Tendremos en cuenta en la elección del vestuario apropiado para la ocasión. Para eso nos informaremos previamente cómo es la empresa y qué tipo de vestuario es el que utilizan los trabajadores que están allí. Cuando lleguemos, allí comienza nuestra atención al lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal
se puede entrenar previamente y vamos a ser muy conscientes de él desde el momento en que ponemos el primer pie en la empresa o en la organización en la que nos van a entrevistar. Si esperamos en la sala de espera, procuraremos sentarnos en una silla con la espalda recta, erguida, que no rígida y con los pies bien apoyados en el suelo. Si nuestra postura de espera ha de ser de pie, procuraremos que nuestra postura sea relajada, mantendremos los pies a una distancia a la altura más o menos de los hombros, procurando no cruzarlos ni forzar posturas, ¿vale?, que pueden en un momento dado dañar mi espalda. Una vez que nos disponemos a entrar, es importante que organicemos todo aquello que llevamos en las manos. Si la temperatura obliga a llevar abrigo o chaqueta, procuraremos no entrar con ella en el hombro, ¿vale?, y ni incluso en el brazo. Nos lo organizaremos en la mano, a ser posible en la mano izquierda, así como el bolso y la cartera. ¿Por qué la mano izquierda? Para poder dejar nuestra mano derecha libre para el momento del saludo. Es importante que nuestra cara esté lo más relajada posible y que, aunque en este tiempo de pandemias llevemos mascarilla, dibujemos una leve sonrisa en nuestro rostro. Aunque la mascarilla la va a tapar, nuestra mirada la va a reflejar. Y eso lo que produce es cercanía también y apertura a la entrevista. Estamos dando esa información a nuestro interlocutor. Si nos invitan a sentarnos y nos dan a elegir entre silla o sillón, elegiremos silla. Si no queda más remedio que sentarse en un sillón, nos sentaremos de una manera cómoda sin hundirnos y procurando que nuestra espalda, esté lo más alineada posible. Si tenemos la posibilidad de sentarnos en una silla, haremos igual que habíamos hecho en la sala de espera. La espalda erguida, los hombros ligeramente inclinados, echados hacia atrás, eso muestra una postura de apertura, los pies bien plantados en el suelo y procuraremos en la medida de lo posible no cruzar las piernas. Si tenemos la costumbre de cruzarlas porque pensamos que de esa manera podemos estar más cómodos o más cómodas, procuraremos que la pierna que cruza no sobrepase la línea de la mesa si ésta la hubiera. El problema o la situación que puede provocar las piernas cruzadas es que si la entrevista se alarga, al final es una postura que se vuelve incómoda y hará que tenga que estar moviéndome para descruzar y cruzar del otro lado. Por eso lo más aconsejable, en la medida de lo posible, es tener los pies apoyados en el suelo y así evitamos ese movimiento constante de cintura y de cadera. He dicho el tronco abierto, los brazos vamos a no cruzarlos y van a favorecer ese apoyo a aquello que yo estoy comentando, que estoy contando, que estoy explicando o que estoy respondiendo ante las preguntas de mi interlocutor. En todo momento mantendremos la mirada a la misma altura. Nuestra postura no va a estar ni por debajo ni por encima de mi entrevistador, sino que está en una posición de igualdad. Miramos a los ojos de mi entrevistador y de todas las personas que pudieran estar en la sala, haciendo partícipes a todos los demás de este momento de la entrevista, aunque las demás personas no participen tal vez de las preguntas. No sabemos si son otros evaluadores que están evaluando precisamente esa parte de mi gestualidad y de mi lenguaje no verbal, buscando tal vez la congruencia entre lo que expreso de una manera y lo que expreso oralmente. Las manos son esa parte importante, ese apoyo, podemos moverlas, como ustedes están viendo, yo en el tiempo que está durando este webinar, al tiempo que hablo estoy moviendo las manos, siempre y cuando no se produzca un manoteo constante en el aire.
No cruzamos porque eso lo que da es una señal de inseguridad. Lo que sí podemos hacer, si no sabemos muy bien qué hacer con las manos, es tal vez apoyarlas en el borde de la mesa en reposo una encima de la otra. Una cosa que no haremos con los brazos será apoyarnos en la mesa con excesiva familiaridad, aunque el entrevistador esté dando la sensación de esa cercanía a lo largo de la entrevista. Tendremos en cuenta que mi rostro refleja mis emociones. Por lo tanto, entrenaremos previamente la gestualidad del rostro para no entrar en gestos de alto impacto emocional. Sí reflejar de una manera más leve las emociones que pueda estar sintiendo, buscando siempre en todo momento la neutralidad, a ser posible. La inclinación de la cabeza, inclinar ligeramente la cabeza cuando mi interlocutor está hablando es un signo de atención. Por lo tanto, tener la cabeza ligeramente inclinada le da a nuestro interlocutor la sensación, ¿vale?, y la certeza de que le estamos escuchando. Asimismo, el cabeceo, ¿vale?, asintiendo de vez en cuando, también expresa lo mismo, esa atención. Cuidado con el cabeceo constante, porque lo que indica ese cabeceo rápido, repetido, es que deseamos que esta conversación se acabe. Cositas que tenemos que evitar, ¿vale? Mira el reloj, porque eso lo que está demostrando es impaciencia, queremos que se acabe, tocarnos la cara, los tics, el pelo, desviar la mirada hacia la sala por mucha curiosidad que esto nos cause. Nuestra mirada ha de estar en el interlocutor y la mirada ha de ser una mirada a los ojos, pero que no incomode, ¿vale? Miramos a los ojos, paseamos por el rostro, ¿vale? Y si están el resto de las personas también las miramos para incorporarlas, como he dicho, a la propia entrevista. Es importante, como he marcado hace un momento, que haya congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal, que mis gestos no delaten algo diferente a lo que está expresando mi voz. Sería muy interesante dentro del lenguaje no verbal poder hacer calibración del entrevistador, que nosotros podamos percibir esos gestos que el entrevistador repite con frecuencia, así como el volumen y el ritmo de la voz, para poder hacer rapport. El rapport es el acompasamiento que yo hago con la otra persona, y el rapport lo que hace es, de manera inconsciente, abrir nuevas vías de comunicación. Se establece una sintonía que permite muchas veces que la entrevista sea mucho más fluida. Vale, gracias, Ana. Y tanto la gestión de las emociones, del estrés y de la ansiedad, como las habilidades comunicacionales y el lenguaje corporal, me van a ayudar a que yo pueda empezar a expresar desde el principio de la entrevista cómo son mis relaciones sociales. Eso que tanto va a buscar el entrevistador, que no aparece probablemente en mi currículum o dentro de mis habilidades duras, pero que son importantísimas en el desarrollo de mi trabajo. Lo que vamos a mostrar es nuestra capacidad para gestionar conflictos, tal vez a través de ejemplos de experiencias pasadas, tanto a nivel de experiencias laborales como de experiencias de formación, donde tal vez pudieron surgir esos conflictos y yo pueda expresar y comunicar las habilidades que utilicé, ¿vale?, para que sin evitarlos pudiera, y sin provocarlos, pudiera gestionarlos. Voy a hablar sobre todo y voy a dar a entender que soy una persona empática, comprensiva, con capacidad de escucha. En esos ejemplos voy a poder mostrar que soy una persona con una actitud profesional y que no me tomo las cosas de una manera personal.
con estas buenas capacidades de comunicación y del lenguaje profesional, también le estoy indicando que soy una persona abierta al trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que me va a ayudar a que yo pueda en un momento dado tomar decisiones, tal vez bajo presión, y que pueda delegar y hacer desarrollo de consenso y aceptar críticas. Algo muy importante también va a ser la gestión del cambio, ser capaz de adaptarme a esos cambios, viendo oportunidades en cualquier situación que aparezca. Yo no puedo gestionar, o sea, no puedo influir, perdón, en las situaciones, pero sí puedo gestionar cómo actúo ante ellas. Por lo tanto, ante el cambio voy a mostrar esa flexibilidad, voy a mostrar esas ganas de aprender de las situaciones del pasado, de los errores, incluso de las personas que haya conocido. Para mí todo va a ser parte del aprendizaje de la vida y a nivel profesional de las diferentes circunstancias en este mundo de cambios tan rápidos, esa capacidad de adaptarme, esa adaptabilidad al entorno que lo voy a realizar pues reorganizando las prioridades y adaptándome a esos cambios de los que hemos hablado, adaptando las respuestas y las tácticas a las circunstancias, adaptándome a las nuevas perspectivas y asumiendo pequeños riesgos, aportando soluciones nuevas y originales, porque aprendiendo del pasado no aporto las mismas soluciones, sino que voy avanzando y dando nuevos pasos. A través de las preguntas mostraremos nuestras preferencias, pero estaremos también abiertos a posibles cambios si fueran necesarios. Y esto, por supuesto, va a ir acompañado de un pensamiento crítico y creativo. Este pensamiento crítico que va a ser ese pensamiento analítico, racional, que me va a ayudar a detectar e identificar los problemas y analizar racionalmente las posibles soluciones para encontrar la que creemos que es la más adaptable a la situación. Para eso desarrollaremos una serie de habilidades, que es reconocer y evaluar las evidencias, identificar debilidades o errores que pueden estar en el análisis de la información, entender la importancia de las ideas contrarias, porque todo buen pensador crítico siempre está abierto al cuestionamiento. Desarrollamos una serie de actitudes como son el respeto a las opiniones de los demás, la humildad para seguir aprendiendo siempre y estar enfocados en los resultados. Podremos demostrar ese pensamiento crítico creativo en la exposición de tal vez alguna situación del pasado, de alguna experiencia previa, donde demostremos cómo hicimos o cómo realizamos esa capacidad de análisis. Desde la flexibilidad, claridad y concisión explicaremos la situación, la tarea encomendada o competencia a realizar, las acciones para superar ese momento crítico y la resolución. De esa manera estamos mostrando nuestras habilidades blandas a la hora de resolver y de ese pensamiento crítico, donde demostraremos que pensé, que dije, que hice, que sentí. ¿Vale? Toda esa estructura va a ayudar. Si en algún momento de la entrevista apareciera alguna pregunta del entrevistador que puedan considerar que no tiene una solución, no se queden callados. Busquen una respuesta creativa y lógica. Tal vez el entrevistador está midiendo en ustedes ese pensamiento crítico y la capacidad de resolver situaciones inesperadas de una manera creativa. Si ustedes tienen la suerte de tener una entrevista de trabajo, espero que puedan poner en práctica estas habilidades. Si consiguen el puesto de trabajo, enhorabuena. Si no han conseguido el puesto de trabajo y necesitan
volver a realizar alguna entrevista nueva, pueden evaluar qué habilidades blandas tienen como fortalezas y cuáles necesitarían en un momento dado fortalecer, aprender o entrenar. El trabajador que tiene hard skill tan solo es competente. El trabajador que además desarrolla soft skill puede llegar a ser excelente. Y nosotros aquí en UNIT, en nuestra oferta formativa, les proponemos, si quieren aprender habilidades blandas, pueden hacerlo a través de 2 titulaciones de especialista que tenemos. No son específicas de habilidades blandas, ya que se trata de especialista en inteligencia emocional y liderazgo social, y el otro es un especialista en coaching y liderazgo empresarial. Pero ambos especialistas, ambos títulos, contienen la formación en habilidades blandas, bueno, pues para el desarrollo personal y profesional. Estos especialistas, ahora mismo les respondo, muchísimas gracias. ¿Vale? Estos especialistas son parte de la oferta formativa, son complementarias al máster, que ahora, después de que yo responda las preguntas, mi compañera Ana les contará, y se realizan antes del máster propiamente dicho. Hay una pregunta y dice, ¿qué tan importante es cuando preguntan cuáles son sus fortalezas y debilidades y qué recomienda y responder en ese momento? En todo momento, honestidad. ¿Vale? En una entrevista de trabajo, honestidad. Responder cuáles son nuestras fortalezas y aclarar que estamos trabajando con nuestras debilidades, que las reconocemos y que por eso mismo estamos en un proceso de fortalecer, ¿vale? O de recuperar aquello que puede ser un obstáculo, y eliminarlo de nuestro camino. Pero sobre todo honestidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana, soy compañera de Carmen Barrios y, bueno, viene otra pregunta. Me voy a presentar primero, si te parece bien, Carmen. Sí. No he podido presentarme previamente antes de que comenzásemos la sesión porque he tenido un pequeño problema con el ordenador, problemas técnicos antes del directo. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la oferta académica que tenemos en UNIT y cómo hemos incluido esta parte complementaria que tiene relación con todo el desarrollo de inteligencia emocional, soft skills, para aplicarlo en la vida profesional y a la vida empresarial. Si te parece bien, Carmen, puedes contestar si quieres a esta cuestión que nos pregunta Pablo, y ahora vamos, si no hay más preguntas, pasamos a la oferta académica y si sigue habiendo alguna pregunta, continuamos respondiendo. Muy bien, gracias. Bueno, Pablo, pones buena tarde. ¿Cómo manejar o expresar experiencias laborales previas negativas cuando preguntan por qué saliste de ese trabajo? Nosotros siempre podemos hacer reformulaciones positivas, ¿vale? Sin faltar a la verdad. Nos podemos explicar que tal vez nos encontrábamos en un momento complejo a nivel personal, pero que ya lo hemos resuelto, o que estamos en vías de resolver. Y cuando nos dicen que por qué salimos de ese trabajo, podemos explicar que tal vez porque se produjo cierta incompatibilidad, tal vez de valores, entre la empresa y yo, si ese fuera el caso, y bueno, pues que estoy tal vez en la búsqueda de un crecimiento personal y de nuevas experiencias. No, he dicho antes, somos siempre honestos, pero en esa honestidad nosotros podemos reformular de una manera positiva, como he dicho, sin faltar a la verdad, para abrir la posibilidad a un nuevo contrato de trabajo. Gracias, Pablo. No sé si quedaría alguna pregunta más entre los asistentes. Vamos a dejar, si te parece, Carmen, un minuto y medio. Y vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Es el momento de que consultéis a través del chat. Buenos días. Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Yo quería preguntarme, ¿cuáles son los prerequisitos para esa parte de los
soft skill, lo de inteligencia emocional y esa aplicación. ¿Cuáles son los requisitos para esa formación? Muchas gracias. Buen día. Los requisitos para la titulación de especialista. ¿Me pregunta? Sí. Bueno, los requisitos es tener una formación académica previa media, ¿vale? No es necesario tener titulación universitaria y para acceder directamente solo al título de especialista. Para acceder al máster oficial sí será necesario en ese caso, y lo explicará ahora Ana, poseer certificación universitaria. Pero para el título de especialista solo, fuera de lo que sería el máster, no sería necesario y podrían ponerse en contacto con UNIT para que les dieran toda la información completa. Gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos a explicaros un poco cómo sería la oferta académica de UNIT, donde contemplamos un par de plan de estudios de títulos especialistas en inteligencia emocional y toda la parte de liderazgo. La oferta académica que hemos pensado para este año contempla, como bien os ha explicado Carmen, una parte que sería un título especialista. En este caso, los estudiantes van a poder elegir entre un especialista en inteligencia emocional y liderazgo social o un especialista en liderazgo y coaching empresarial. En toda esta parte de los títulos especialistas entra un poco, como ha explicado Carmen, parte de soft skills, bastante de inteligencia emocional y cómo pues, superar este tipo de retos que nos pueden salir dentro de la vida profesional, si estamos trabajando en una empresa o también en la administración pública. Entonces, la oferta académica consta de un título especialista que se haría antes de comenzar el máster oficial, el programa de máster oficial, que ahora vamos a ver cuál es la oferta académica que tenemos de programas, y se completaría con un curso de idiomas, que también daríamos. Es una triple titulación dentro de un año académico con la que queremos que los estudiantes pues, tengan una formación 360 y puedan mejorar e impulsar su hoja de vida y su currículum. Carmen, si me pasas la diapositiva, por favor. Vale, aquí sería la oferta académica de los programas de máster oficial. Como veis, tenemos dirigidos a empresa en alta dirección, en economía y gestión de empresas, en dirección internacional contable y financiera o digital business, toda la parte de transformación empresarial. Y luego tenemos dos específicos, uno más dirigido a la parte de ingeniería en prevención de riesgos laborales, donde es bastante importante toda la parte de la psicología y la inteligencia emocional, para darle fortalecimiento a este tipo de empleos y de trabajos. También tenemos otro en ciencia política y gestión pública, donde los títulos especialistas vienen perfectos para ser complementarios dentro de este tipo de formación. Y bueno, los estudiantes, como ya hemos explicado, realizarían esta oferta académica de 3 títulos en un año, eligiendo un máster oficial de los que veis aquí, y luego uno de los 2 títulos especialistas que hemos mencionado. Si alguien estuviese interesado en solicitar algo más de información, vamos a dejar en el chat el correo electrónico del centro para que os pongáis en contacto con nosotros. Si tenéis cualquier duda para los cursos especialistas y las titulaciones especialistas, os dirigiremos a Carmen Barrios. Si es específicamente sobre ellos, lo trabajamos juntos. Y si es para todo el programa y toda la oferta académica, vamos hablándolo y nos podéis consultar de manera privada ya algo un poco más en detalle. Ana, hay una pregunta de Luis Enrique. La maestría de Ciencia Política y Gestión Pública es online. Sí, todos los programas, no lo he dicho, pero todos los programas son online. Los programas son a distancia, tienen también exámenes obligatorios, pero es todo a distancia, lo podríamos hacer todo a distancia. Y son títulos universitarios europeos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejar aquí el correo electrónico. Y me gustaría agradecer a Carmen que haya participado con nosotros y haya realizado esta presentación y esta exposición. Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un placer, Ana.